a partir de las 5 de la tarde. Aleluya. Particularmente estoy los días lunes, estoy los días viernes y los días sábados. Hoy me tocó a mí, siempre hay dos predicadores, uno a las 5, otro a las 6. Y hoy con esta lluvia pues nos retardamos un poquito, pero aquí estamos presentes para la gloria del Señor. En Romanos 8:9 le voy a invitar a que descargue una Biblia que escribió un hermano venezolano. La Biblia se llama Sion, Leche y Miel. Los que han escrito una versión bíblica son contados con los dedos de las manos, hermano. Y la Biblia más leída, que es Reina y Valera, tiene 500 años que la escribieron esos dos hermanos. Reina en el año 1500 y Valera en el año 1600. Pero hay un hermano venezolano que Dios le dio esa gracia, un maestro, de manera tal de que la descarguen porque van a ver, tiene mucha revelación. Esa Biblia le va a dar la vuelta al mundo. Venezuela nos ha dado, Dios le ha dado palo a Venezuela, pero también nos ha extendido su gracia y su misericordia. Y de aquí van a salir muchos ministros a predicar la palabra del Señor en estos últimos tiempos. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, la palabra del Señor dice lo siguiente: mas ustedes no viven ya en su condición humana de oposición, sino según el Espíritu del Cristo. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu del Santo Cristo, no es de él. El 10, porque si el Espíritu del Mesías está dentro de ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de su justicia. El 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Yo Soy el Salvador, Yahshua, mora en ustedes, aquel que levantó de los muertos a el Cristo, vivificará también sus cuerpos muertos por su Espíritu que mora en ustedes. Amén. Vamos a tratar de entender qué leímos. Esta es la versión Sion, Leche y Miel, que es bastante sencilla. La Reina y Valera es un poquito más profunda porque tiene un español muy rico, que a veces hay que tener un diccionario para poderlo entender. Esta versión es muy sencillita para que la palabra del Señor la podamos hacer lo más comprensiva posible. Entonces, como les comentaba, hoy quería hablarles del Espíritu de Cristo. Hay muy pocas expresiones del Espíritu de Cristo en la Biblia y aparecen sobre todo en el libro de Romanos o en Hebreos, que es el que trata de explicarnos qué significa el Espíritu de Cristo. ¿Acaso que el Espíritu de Cristo es diferente al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo? Es el mismo. Lo que pasa es que se aplica en momentos determinados de la revelación. Por ejemplo, esto lo vamos a empatar con Romanos 8:28, que dice la palabra del Señor que todo lo que nos sucede es para nuestro bien y que esto es conforme a los que el Señor ha llamado. Y en el 29 el Señor explica que a los que antes conoció, a los santos y profetas y apóstoles que nosotros conocemos y los patriarcados, el Señor los había escogido desde antes de la fundación del mundo, y a los que Él predestinó, Él cumplió con llamarlos. Vamos a poner un ejemplo más reciente, el de Saulo, el que conocemos como el apóstol Pablo. Pablo antes se llamaba Saulo, y Saulo era fanático de un grupo religioso de interpretación bíblica llamada los fariseos. Los fariseos en hebreo, en español, significa los escogidos de Dios. Entonces, Saulo, porque Cristo le puso Pablo después. Saulo, cuando predicaba la Biblia, él le decía: ¿usted quiere ser escogido de Dios? Oye, ¿quién no va a querer ser escogido de Dios? Entonces le decía: pase por aquí, ¿verdad? Y lo metía a esa denominación, a ese grupo religioso. Él leía Biblia, pero él no conocía de quién habla la Biblia, porque la misma Cristo, cuando estaba como hijo de hombre, como uno de nosotros, cuando vino hace 2000 años,
porque se empeñó en decirle a papá, papá, hazme ser humano, hazme hijo de hombre, hazme carne. Y se lo repitió desde Génesis hasta Malaquías. Y en Mateo se cumplió la voluntad de Cristo. Ahora, ese mismo Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era escogido desde antes de la fundación del mundo, hermano. Y Dios, que es fiel, porque esa es una de las características del Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el gran yo soy, o Yahweh en hebreo, en español es yo soy. Como Él es fiel, Él cumplió con llamarlo. Y era un asesino, mataba a los santos, a los hijos de Dios, a los que habían creído en Cristo, a pedradas. Él mató a Esteban, por ejemplo. Él fue testigo de en los pies de Saulo le colocaron la ropa de Esteban, mientras que el pueblo lo apedreaba, porque no pertenecía a esa denominación que eran los escogidos de Dios o fariseos. Entonces fíjate el cuidado que hay que tener, pues a veces yo le digo a los hermanos que predicamos, que a veces nosotros tenemos que oír. A veces creemos que porque nosotros predicamos ya no tenemos que oír. Oh, cuidado, cuidado, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, yo dejo este testimonio grabado, porque no solamente son los hermanos que están hoy aquí presentes y que el Señor ha llamado, sino que quede para que los hermanos evangélicos que lo vean por las redes entiendan esta parte que les estoy tratando de enseñar en el día de hoy. ¿Hay importancia en ser llamado o no ser llamado? Lo que pasa es que Dios se reservó personas en la dispensación de los tiempos para Él dar la revelación de su palabra. Ahora, Dios no nos hace excepción, porque escrito está, Dios no hace acepción de personas para con nadie. Si yo puedo entender la Biblia, pero yo tengo que creerla. Y si usted oye y va entendiendo la palabra, también tiene que creerla. Porque el que se acerque a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, Dios no hace excepción con personas, sean escogidas o no, pero Él se ha escogido personas para que nos paremos acá y digamos el mensaje. Ahora, el que está sentado allá debe creer y el que está predicando acá debe creer también. Porque el mismo apóstol Pablo decía, no vaya a ser que yo siendo mensajero para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces se dan cuenta que Dios es justo. Así poco a poco en la Biblia, uno va leyéndola, uno va conociendo el Dios de Israel. El Dios, el único Dios que existe. Ahora, entonces dice que a los que llamó, Él también justificó. Y muchos de nosotros como evangélicos o como religiosos nos quedamos en llamados. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque nos quedamos en la primera etapa que el Señor ha hecho desde antes de la creación del mundo. Él se reservó hermanos, Cristo se reservó hermanos con anticipación para darles a conocer su voluntad como hoy se la estamos tratando de transmitir. Y Él les dice a los que llamó, los justificó. Justificó es que van camino a la cruz. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. Ese es el Espíritu de Cristo. Esa es la dispensación que vamos a tocar hoy para que los hermanos, sobre todo los hermanos evangélicos que nos ven por las redes, puedan entender esto, por qué todavía seguimos pecando. Porque yo llego al evangelio y como yo ando con mis pasiones y con mis concupiscencias sexuales, entonces yo me busco una esposa, una hermanita, ¿verdad? Pero yo me caso y tengo una educación sexual, pero no se me quita la concupiscencia. ¿Ven? Porque yo puedo estar casado y todavía puedo estar pendiente de la secretaria, de la vecinita, o de la pornografía, o de cosas ocultas que nosotros sí sabemos que la llevamos, pero la gente no nos ve. Y así vamos formando una generación hipócrita, una generación farisea que finge y no nos sinceramos con Dios.
Entonces, mucho cuidado. Tú tienes una educación sexual, pero lo único que te quita la concupiscencia es ir a morir allá en la cruz junto con Cristo. Tienes que crucificar tus pasiones, tus concupiscencias. Entonces, muchos de los evangélicos lo que hacemos es aceptar el llamado, pero no vamos a la cruz. Porque la Biblia se la predicamos a los demás, no la predicamos a nosotros mismos. Y si yo no acepto la palabra de Dios, porque Dios tiene dos formas que te va a destruir al pecado. Uno, al creyente, que le va a penetrar como una espada, que le va a discernir hasta los pensamientos de las intenciones del corazón. Esa espada nos traspasa cuerpo, tuétanos, alma, espíritu. Y uno queda vencido con la palabra del Señor y se entrega. Y el Señor, tuyo soy. Entrego mi vida en este mundo. O la otra, que es la misma palabra de Dios, pero cuando Él aparezca como el león de la tribu de Judá. Así que, amados hermanos, los que hemos aceptado el llamado, vayamos todos los días mortificando nuestras concupiscencias, nuestros pecados, para llegar a morir juntos con Cristo. Cristo ya murió. En la Biblia que nosotros estamos leyendo, lo más hermoso es que Cristo ya pagó el precio. Ya el Padre se reconcilió con la humanidad. Hay noticias buenas para hoy, para mañana y para la eternidad. Lo más importante que dice la Biblia es que ya se reconcilió con nosotros. Ahora, nosotros vamos a rendir cuenta. Nosotros vamos a rendir cuenta. Entonces, si yo no voy a la cruz del Calvario, hermano, yo puedo leer la Biblia, pero puedo ser enemigo de Dios como lo era Saulo. Saulo la leía y la predicaba. Pero cuando Cristo te llama, que es una diferencia, porque te dice, vamos, fuiste llamado, ahora vamos a justificarte. Yo voy adelante para darte ánimo, pero tú vas a ir a morir junto con Cristo, como lo dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado junto con Cristo. Cristo le dolieron los clavos y a uno le va a tener que dejar la vagabundería, las concupiscencias y los pecados y la desobediencia. Y todas aquellas escorias que tienen que ser quemadas con el fuego del Espíritu Santo para poder optar a pertenecer a la Nueva Jerusalén, a una novia pura y sin mancha con la cual Cristo está comprometido. Esa es la definición de iglesia. No es que va a venir a buscar las iglesias. Porque las iglesias, Pablo tenía una, Saulo, los escogidos de Dios. Eso significa fariseo. Pero eso no iban para el baile. Eso no iban para las bodas del Cordero. Entonces, amados hermanos, la palabra del Señor en Romanos 8, 28 y 29 dice que a los que predestinó, Él también los llamó. Y a los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, le dijo, no se vayan de acá hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y el día de Pentecostés recibieron, y el Señor a los que llamó justificó, a los que justificó santificó. Y a los que santificó, el Señor se va a glorificar en ellos, con prodigios, con milagros, con obras hermosas y prodigiosas. ¿Dónde nos hemos quedado en el camino? ¿En qué parte de la dispensación hemos llegado y no avanzamos? Porque esto nos enseña en las iglesias. Porque a ustedes lo que les interesa es, métanse a este grupo. Y ahí como que le dan esa anestesia para que ustedes den vueltas y vueltas al desierto. Porque no les explican que Cristo es el camino. Hay un principio, tiene que salir de Egipto, de la ignorancia supina, a ir a ser ciudadano de Israel. Entrar al templo, pues ya podemos entrar por medio de Cristo, porque antes no podíamos entrar. Y no solamente entramos al templo, vamos al lugar santo. Y ya Cristo, como va adelante, ya entró al lugar santísimo, detrás del velo, donde también nos invita. Así que, como dice la Escritura, allá en Apocalipsis, el que es justo, justifíquese todavía. El que es inmundo, siga las inmundicias todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Pero yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Dónde estamos en esa dispensación? ¿Fuimos llamados? Muchos son los llamados, pero no se quede ahí con jactancia.
Yo me preguntaba hace muchas décadas, ya llevo 35 años caminando en el Señor, y si me quedan 10 años de camino, proseguiremos la meta hasta que día a día el Señor nos queme lo que tenga que quemarnos. Aleluya. Pero yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿dónde estabas tú cuando asesinaban a 6 millones de judíos allá en la época de Hitler? Yo le preguntaba al Señor, ¿dónde estabas tú cuando asesinaban a tu pueblo? Hermanos, porque nosotros somos responsables. El Señor nos ha llamado porque nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que nosotros somos responsables de anunciar este evangelio que nosotros estamos anunciando hoy. Eso no es para que usted lo entierre. Eso no es para que usted se quede con esa perla de gran precio y la oculte debajo allá de su cama. Nosotros debemos a predicar las virtudes de aquel que nos llamó. Aleluya. Así que el Espíritu de Cristo es la dispensación en la cual nosotros aparecemos con una cruz encima y nos presentamos delante de Cristo, porque Cristo mismo dice en su palabra: nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Alábalo. ¿Cómo se explica eso en el Evangelio Express que hacemos hoy en día? Porque el que oye la palabra de Dios, el que descarga la Biblia, el que la lee en su intimidad y la pone en práctica, lo primero que se va a dar cuenta que es pecador. Porque si usted lee la Biblia y pone en práctica lo que la Biblia dice, usted va a descubrir el agua tibia, que es que usted es pecador, que necesita un Salvador. No que vaya a predicar mentira, no que vaya, ¿qué experiencia de fe vas a transmitir a tus hermanos? Sino que cuando uno empieza a poner en práctica, como se lo dijo el Señor a la samaritana, ¿ah? De lo que sabemos, eso hablamos. Así que, amados hermanos, el Espíritu de Cristo es la dispensación cuando uno, en vez de decir, oye, la salvación se pierde, hermano. Eso es lo que viven los religiosos preguntándote todos los días. Se pierde la perdición. Primero le voy a decir algo, hermano, la salvación le pertenece a Cristo. Si usted no lo nombra allá en el libro de la vida, usted rodó. Así el pastor le diga que usted está anotado. Le voy a decir lo que dice la Biblia en el mensaje a la iglesia de Sardis. A la iglesia de Sardis dice: esfuérzate, persevera y venza, para que no te borre del libro de la vida. Ese es el mensaje a la iglesia. Entonces no ande pendiente, sino de agradar al Señor y no de estar haciendo preguntas absurdas. Cuando te nombra el Señor o cuando nos nombra alguno de nosotros estando allá, ¿qué decimos nosotros? Aleluya, aleluya. Porque Cristo es el que va a pasar lista. Gloria al Señor. La salvación no la entrega ningún hombre, ni ninguna denominación, ni ninguna iglesia. La salvación le pertenece única y exclusivamente a Cristo. Sal de ese Así cuerpo. que, amados hermanos, Fuera de ese el cuerpo. Espíritu de Cristo, cuando nosotros leemos la palabra del Señor y practicamos la verdad, lo primero que necesitamos es un Salvador. Aleluya. Porque leyendo dice, yo estoy condenado. A mí la Biblia no me está salvando, pero sí me enseña quién es el Cristo. Y Cristo mismo le decía en los días que estaba como hombre, le dijo: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la salvación, la vida eterna. Pero ellos hablan de mí, pero no quieren venir a mí para que obtengan la salvación. Sí, La Biblia nos salva. La Biblia son actas y decretos que nos dicen qué le llevamos la contraria a Dios, en qué le resistimos, en qué seguimos haciendo lo que nos da la gana. Pero si usted la lee en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando como que los que la adoremos en espíritu y verdad, el Señor nos quiere encontrar. Aleluya. Entonces, lo primero que usted va a hacer
al practicar la Biblia es que necesita un Salvador. Por eso es que el Padre se lo envía a Cristo. Cristo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Y nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Porque ya usted está preguntando por un Salvador. Ya usted está preguntando, Señor, yo así no voy a llegar ante tu presencia. Yo delante de los hermanos puedo aparentar, pero yo cuando practico una realidad me doy cuenta que estoy anotado entre la gente que no va a participar en el reino de los cielos. Entonces el Padre te presenta a Cristo, porque Cristo, ese es su deber, y es el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ese es el Espíritu de Cristo, donde usted va a empezar a sentir que se burlan de ti, que a espaldas te quieren crucificar, que tú los bendices y ellos te maldicen, donde se burlan a espaldas, te escupen y te crucifican. Esa es la dispensación de seguir a Cristo. Señor. Que antiguamente el profeta, yo recuerdo cuando mató a un poco de muchachos que el profeta se lo estaban haciendo bullying. Calvo, calvo, calvo. ¿Ah? Creo que era Elías, si no me equivoco, o Eliseo. Y él los maldijo. Y llegó unos osos y se comieron a los muchachos. El Espíritu de Cristo en el cual ahora nosotros estamos, o muchos de nosotros, o la mayoría de los evangélicos que tienen años practicando una verdad y se preguntan, ¿es que vamos a seguir pecando toda la vida? No, el Hijo de Dios no peca, como está escrito en las cartas de Juan. El problema es que le seguimos dando vuelta al desierto, porque usted está estacionado en esa iglesia. Usted no está siguiendo a Cristo, que es el que te está diciendo, sígueme, vamos a la cruz del Calvario. Yo voy de primero, pero tú me seguirás. A Cristo le dolieron los clavos allá en sus manos y en sus pies, y a ti te debe doler dejar la vagabundería y el pecado. Así que, hermanos, el Espíritu de Cristo es que llevemos esa cruz, y de ahí en adelante van a hacer con nosotros lo que hacen a escondidas y hacen con los demás. A burlarse, a hablar mal de ti, a calumniarte. Y tú todavía tienes que orar por ellos y decir como Cristo cuando estaba en la cruz, que lo estaban escupiendo. Buenas noches, hermano. Que se estaban burlando, que estaba siendo horriblemente crucificado. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Señor. Esa dispensación es terrible. Y nosotros tenemos que pasar por ahí. Por eso quería traerles este mensaje. El Espíritu de Cristo. Es un momento de la dispensación del creyente donde Cristo le llama y el requisito para seguir a Cristo es que lleves una cruz, porque vas junto al Calvario a crucificarte tú también. Entonces, este mensaje quería grabarlo a muchos hermanos que me preguntan, hermano, ¿por qué todavía sigo cayendo en pecado? Vamos a mortificar nuestra carne. Vamos a morir junto con Cristo. Esto es de valientes. No importa que la gente se burle. No importa que nuestras parejas no nos entiendan. No nos importa que los hermanos nos calumnien o se burlen a espaldas nuestras. Nosotros hablamos lo que nos ha sido revelado. Y ya llegará, Dios quiera, si el Señor lo considera así, que un día te presente la necesidad de un Salvador y te pueda presentar al Hijo de Dios, que es el único que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y te anotan en el libro de la vida. Ese es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy. Que Dios les bendiga. Gracias por su atención. Aleluya. Aplaudan a Cristo, que Él es digno de recibir toda la gloria y la honra. Él está sentado a la derecha del Padre. Hace 2000 años no fuimos los mejores anfitriones, pero hoy procuramos alabarle, cantarle y predicar lo que Él siempre ha querido hacer con nosotros. Predicar la verdad, el camino y la vida eterna. Gloria al Señor.